Hoy vamos a hablar del autor Henry Murray. Henry Murray es el autor que desarrolla la prueba de personalidad de TAT, que es el test de apercepción temática. Es una prueba de tipo proyectiva y la prueba se interpreta teniendo como fundamento los planteamientos de Henry Murray. Por eso es muy importante que hoy ustedes puedan eh, visualizar claramente y entender los conceptos que plantea Henry Murray de cómo se estructura la personalidad. Bien, para Murray, Murray primero que todo es un norteamericano, ¿sí? Antes de ser psicólogo se tituló como médico, tuvo maestrías en biología y en bioquímica y trabajó principalmente con la Universidad de Harvard ya en su tiempo de ser psicólogo. Bien, vamos a hablar acerca de la teoría de Murray. A la teoría de Murray se le conoce como con el nombre de estudio de personología. ¿Por qué? Para Murray la personalidad es una hipótesis o una construcción que ayuda a explicar la conducta de un individuo. Acá aparece en esta definición de que dice es una hipótesis, un constructo, y es que cuando en psicología nosotros, para poder entender algunos procesos, hemos ideado algo que se llaman construcciones o constructos para poder entender lo que sucede dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cuerpo. Para todos es claro que si yo preguntara dónde queda el corazón, uno puede decir que el corazón es una estructura biológica, ¿cierto? Que queda más o menos acá en la parte media del plexo solar, pero que también por lo menos cualquier parte del cuerpo pudiésemos nombrarnos. Si yo digo dónde queda mi codo, pues me señalaría acá, o mi mano, ¿sí? Pero cuando uno pregunta dónde queda la personalidad de los individuos, la personalidad no es una estructura orgánica exclusiva, sino que es una construcción que hacemos desde la psicología para entender cómo en nuestro cerebro, que sí tenemos un referente muy claro, van a funcionar lo que nosotros llamamos pensamientos, sentimientos, emociones, conductas. Entonces, claro, por eso dice, es una hipótesis o constructo que ayuda a explicar la conducta de un individuo. Murray plantea que para poder uno entender a las personas, ¿sí? Eh, es importante mirar qué factores han influido en el curso de su vida. Y él dice que al estudiar esa parte individual, ¿cierto? Digamos, y separar la conducta total que tiene un individuo, vamos a poder entender cuáles son las unidades que componen esa conducta de esos individuos. Voy a dar un ejemplo. Cuando un estudiante en algún momento hace en una evaluación una copia en un parcial, ¿sí? Uno dice, pero este tipo, ¿por qué hace una copia en un parcial? Voy a dar otro ejemplo, ¿sí? Una persona en los programas de alerta de aeropuerto nos dice, ¿por qué esta señora va a transportar droga, ¿sí? Siendo ya una señora adulta, una mujer, digamos, de 58, 60 años? Cuando nosotros nos preguntamos por este tipo de comportamientos y por qué las personas hacen comportamientos, Murray dice que si nosotros queremos entender los comportamientos totales, tenemos que entender los, los comportamientos o las unidades identificables de esos comportamientos. Y Murray plantea que la unidad básica de una conducta total se llama un procedimiento. ¿Qué es un procedimiento entonces? Es un patrón de conducta breve que tiene un principio y un fin, ¿sí? ¿Y cuál es ese fin? Claro, es decir, ese fin está netamente orientado a lo que nosotros vamos a llamar aspectos de necesidades. Pero claro, si yo digo, para que un estudiante haga una copia, él tuvo que haber organizado, planeado, ¿cierto? Cómo iba a ser en cierta forma esa copia. Y claro, cuando uno diga por qué está haciendo una copia, pues en el fondo hay una necesidad de algo. Si yo digo, todos los que tenemos la necesidad, ejemplo, de generar un logro académico, ¿necesitamos hacer copias? Pues no necesariamente.
¿Por qué? Pues porque otras personas utilizan otros tipos de comportamientos, de conductas, pero esas conductas, si las separáramos también, nos darían elementos para entender un poco ese comportamiento. Entonces vamos a tratar de entender lo que Murray plantea con lo que se llaman procedimientos. Lo mínimo de una conducta total, como hacer copia, es un procedimiento. ¿Y qué es un procedimiento? Es un patrón breve, ¿sí?, de conducta que es significativa. Me explico. Si yo quisiera patear un tiro penalti en el deporte, pues tengo que tener una serie de patrones breves de conducta para poder encadenarlos y lograr ejecutar lo que yo voy a llamar una pena máxima. En este caso, si yo de alguna otra forma voy a hacer copia para una evaluación parcial, pues yo tengo que establecer una serie de patrones breves de comportamiento, de conducta, para poder lograr hacer copias. Lo mismo estaríamos diciendo que una persona que va a transportar droga, ¿sí?, y digamos la va a llevar a España, pues tuvo que haber tenido un patrón de comportamientos breves, ¿sí?, para poder establecer se llevaría esa droga. Entonces, muy factiblemente, ¿a qué llamamos procedimiento? Si nosotros cogemos toda la conducta y la dividimos en partes, procedimientos serían las partes conductuales que hacemos los individuos. Entonces, si digo eh, el procedimiento, ¿sí?, sería ese patrón de conducta o esa interacción que hay entre lo que yo hago con otras personas o con objetos del ambiente. Y estos pueden ser entonces internos o externos. Entonces, claro, la persona que va a pensar, digamos, en ingresar droga a otro país, tuvo que haber pensado muy claramente, poco a poco, cuáles serían los pasos para llegar a llevar al hecho de llevar droga a un país. La persona que está pensando en hacer una copia dentro de un parcial, él tuvo que haber generado procedimientos, es decir, patrones de conducta o interacciones, ¿sí?, con objetos o con los sujetos para poder decir, voy a hacer de tal forma de que a mí no me cojan cuando esté haciendo esta copia. Entonces, a esos procedimientos, ¿cierto?, esos patrones de conducta son lo que llamamos procedimientos. Específicamente, ¿qué tipo de patrones? Yo decir, voy a pensar cómo no me van a pillar, entonces sé que el profesor se hace de tal lado, entonces yo como mínimo entonces voy a utilizar pequeños papeles para poder escribirlos, o sencillamente me voy a escribir en mis brazos, en mis manos, o si yo soy una chica, yo puedo decir que me empiezo a, a escribir en las piernas, porque son patrones breves, pero yo empiezo a mirar que todos los patrones tengo que hilarlos para poder lograr mi objetivo. Entonces, por eso cuando Murray dice los procedimientos que son interacciones entre el sujeto y otras personas, y esos pueden ser imaginados, ¿cierto?, o netamente reales o externos. Entonces, esos procedimientos lo que yo hago es que los voy encadenando, ¿sí? Yo para poder lograr mi objetivo, que es ejemplo pasar ese parcial a través del archivo, pues yo tendría que establecer cómo es esa sucesión de procedimientos o de conductas para poderlo lograr. ¿Mm? Por eso, a esa serie de procedimientos que la persona hace es lo que llamamos un programa en serie. ¿Qué es un programa en serie? Es una serie de procedimientos el cual conduce hacia un objetivo a corto, mediano y largo plazo. Es decir, que los comportamientos, según Murray, mis conductas breves, yo las encadeno siempre buscando un fin. ¿Un fin cuál? Un fin de satisfacer una necesidad. Y ahorita vamos a ampliar un poco más esa parte de lo que es necesidad. Entonces dice, cada programa en serie puede ser considerado como tener sus objetivos que acercan al individuo a la etapa final. Entonces yo digo, yo tengo que establecer bien cómo voy a hacer mi chiva, o la persona dice, yo tengo que establecer bien cómo voy a empacar la droga para que no sea detectada, ¿sí? Pero lo que yo hago es una serie de procedimientos y los encadeno. Y este encadenamiento tiene algo que se llama un orden. ¿Qué es un orden? El orden es la forma que yo organizo para que se den esos programas en serie. ¿Me explico? Yo digo, primero hago esto, segundo hago esto, tercero hago esto, cuarto hago esto y luego llego a esto. ¿Sí? Ojo porque el concepto de orden no es una cuestión que está establecida universalmente, sino que el concepto de orden es siempre regido por
lo que para mí significa organización. Entonces me explico. Yo puedo tener mi cuarto y puedo tenerlo entre comillas, con muchas cosas tiradas, entre comillas, pero si yo digo, ¿dónde dejé el cable de mi celular para cargarlo? Yo sé dónde esté. Así haya ropa tirada, muchas cosas tiradas en desorden y posiblemente el cable esté tapado por algo, alguna ropa. Si una señora llegara a organizar mi cuarto y ella me dice, don Oscar, le dejé muy bien organizado el cuarto, ella lo que hizo fue aplicar su propio orden a ese cuarto. Entonces, por lo tanto, el orden de la otra persona no es mi mismo orden, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo entro a mi cuarto para buscar el cable para conectar mi celular, pues voy a tener una preocupación. ¿Por qué? Porque dentro de lo que alguien consideraba desorden, para mí eso es un orden. Por eso los procedimientos, cada uno los va encadenando de ciertas formas. Voy a dar un ejemplo muy bobo y es que, ejemplo, un niño que no sabe, que está aprendiendo a vestirse puede ponerse los pantaloncillos encima del pantalón. Y la mamá le dice, no, así no es, el orden es que primero se pone esto, esto y esto. Entonces los órdenes los vamos aprendiendo, pero nosotros también vamos estableciendo órdenes a medida que vamos tratando de resolver ciertos problemas. El problema es que hay veces esos órdenes no son los mejores. Entonces, para entender de que el orden no es algo ya preestablecido, sino que el orden tiene que ver con un procesamiento de la mente acerca de qué irá primero, qué irá segundo, y por eso hay veces los objetivos tampoco se consiguen dependiendo de los órdenes. Murray dice entonces que todos esos procedimientos que se encadenan en series, ¿sí? Y que van teniendo unos órdenes, de una u otra forma, esos órdenes también van estableciendo lo que se llamamos calendarios. Entonces, ¿a qué llamaríamos un calendario? Entonces dice, el orden permite desarrollar calendarios o planes para resolver procedimientos conflictivos. Es decir, que yo establezco calendarios para resolver aquello. ¿Sí? Puede ser que yo pase el parcial sin hacer chiva, o puede ser que yo busque hacer chiva para poder parciar el parcial, que yo busque pasar una droga para ganarme un dinero. ¿Sí? Entonces, yo voy estableciendo los calendarios. Entonces, es como si yo dijera, mis procedimientos se van a dar y se van a dar en tales tiempos. Entonces, estos son los que me van a ir permitiendo, digamos, que yo voy alcanzando, entre comillas, mis metas. Entonces, tenemos los procedimientos, que es lo más breve, tenemos los programas de serie, que es el encadenamiento de procedimientos o conductas, ya dijimos reales o imaginadas, tenemos unos órdenes y tenemos unos calendarios para poder establecer, digamos, eso que nosotros queremos. Entonces, vamos a mirar un poco la estructura de lo que es la personalidad, entonces, según Murray. Murray proviene de un modelo más dinámico y por lo tanto él todavía concebía en la personalidad tres divisiones básicas que son las planteadas inicialmente por Freud, pero que Murray le da un elemento conceptual más propio de él. Entonces, para Murray, en el ello, ¿qué es lo que se va a encontrar? Entonces, lógico, plantea la parte de impulsos, pero también plantea allí necesidades básicas, ¿sí? Y necesidades, entre comillas, secundarias, que también tienen que ver con tanto aspectos positivos como negativos. Es decir, allí que encontramos nuestro sistema de necesidades según Murray. ¿Qué es el superyo? Entonces, para Murray, entonces decimos que es la representación internalizada, perdón, del ambiente social que indica cuándo, dónde, cómo y qué necesidad puede ser expresada. Entonces, para Murray dice, yo tengo unas necesidades, pero también a medida que me voy relacionando con la gente, voy estableciendo una representación internalizada de cómo resolver esas necesidades. Ojo, Murray dice, es importante resolver las necesidades. La cuestión es socialmente cómo establecemos la resolución de necesidades. Entonces, ese sería el superyo, pero es una representación internalizada. Esto es interesante, ¿por qué? Porque es que no necesito al otro que me está diciendo que eso no lo puede hacer o que lo pueda hacer, sino que eso que en algún momento se ha quedado en mi mente, ¿sí? En mi cerebro, queda ahí y eso posteriormente ayuda a regular la satisfacción de necesidades. Entonces yo puedo aprender, ejemplo, ciertos aspectos sociales de pequeño que pueden continuar en mi vida siendo adulto. ¿Qué es el yo para Murray? ¿Sí?
Entonces, el yo para Murray, como dice acá, es la parte más organizada y discriminativa vinculada al tiempo, que razona, que resuelve y que cohíbe, y que cohíbe en cierto momento aspectos de la personalidad. Pero miren que hay una cosa muy importante, dice, su papel es facilitar que el ello satisfaga esos impulsos. Es decir, que la efectividad del yo, en este caso, va a estar asociada hasta el punto en el cual yo resuelvo mis necesidades que están, como diría Murray, en el ello. Entonces, estamos hablando de el ello. El ello, entonces, para Murray estarían las necesidades. Entonces, miremos la definición que hace Murray de la necesidad. Entonces dice, la necesidad es el constructo que representa una fuerza en el cerebro, ¿sí?, que organiza la percepción, el entendimiento, la conducta de tal forma que cambia una situación de insatisfacción y aumenta la satisfacción. Entonces, nuevamente, Murray utiliza el concepto de constructo, ¿sí? Así como dijimos que la personalidad es un constructo, el concepto de necesidad también es un constructo, ¿no? Yo no puedo preguntarle dónde quedan sus necesidades, ¿sí? Sino que sabemos que tenemos necesidades, pero no son estructuras físicas, biológicas que podamos determinar que quedan debajo del corazón, al lado, en la parte del cerebro, no, sino que es una construcción que dice que representa una fuerza. ¿Qué significa? Que en mi organismo de alguna otra forma hay una fuerza que me lleva a qué? A buscar la satisfacción de algo, ¿sí? Y esa búsqueda de satisfacción de algo, pues de alguna otra forma va a organizar mi percepción, mi entendimiento, mi razón para lograr satisfacer eso. Entonces, ¿cómo podemos inferir que las personas tienen necesidades? Entonces, a partir de las siguientes señales. Y esto es muy importante porque cuando ustedes estén analizando el TAT principalmente se va a caracterizar porque la persona que está siendo evaluada hace una descripción narrativa de una historia con un principio y un fin, con un pasado, un presente y un futuro, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros vamos leyendo lo que la persona va diciendo, de lo que está haciendo el otro, de lo que está pensando, sintiendo, ¿sí?, ahí vamos a mirar cuáles son las necesidades que van surgiendo en esa persona. Entonces, voy a explicar cómo se puede inferir una necesidad, ¿sí? El primer aspecto es, a través, digamos, de cómo te infieres un efecto o patrón de conducta típica, ¿sí? Voy a colocar ejemplos. Si yo tengo una amiga que a toda hora me dice, Oscar, ¿cómo te parece mi blusa nueva? Oscar, ¿cómo te parecen mis zapatos? Oscar, ¿cómo te parece tal cosa? ¿Sí? Y siempre de alguna otra forma, cuando esta persona habla con las otras personas, es un patrón de conducta típica, pudiésemos decir que aquí la persona, ¿cierto?, está teniendo una necesidad. Se nos vendría a la mente posiblemente una necesidad de aprobación o una necesidad de reconocimiento. ¿Mm? Claro, entonces yo digo, yo tengo una necesidad y de alguna otra forma hago un patrón típico de conducta. Voy a colocar un ejemplo con personas que hacen comedia o stand-up comedy, ¿sí? Si ustedes observan, hay algunas personas que tienen este tipo de conducta, que es muy frecuente, ejemplo, en algunos comediantes, y es que hacen chistes sobre ellos mismos. ¿Sí? Es decir, utilizan la comedia para, entre comillas, hablar mal de ellos mismos. ¿Por qué hacen ese tipo de conductas? Pues posiblemente han encontrado de que cuando hacen ese tipo de conductas satisfacen una necesidad y es que el público se ríe. Al reírse, entonces estoy diciendo el patrón de conducta de decir cosas malas contra mí, ¿sí?, posiblemente va a llevar a la satisfacción de mi necesidad. Entonces, si usted coge al humorista Ricardo Quevedo, gran parte de sus stand-up comedy van a estar centrados principalmente en cómo él dice cosas de él mismo y cómo de alguna otra cosa son cosas, entre comillas, detestables que le pasaron ya sea en la infancia o que le pasan en este momento. Entonces estaríamos diciendo que esta persona con ese patrón de conducta, que es un patrón de conducta típica, ¿sí?, posiblemente está generando una necesidad, muy posiblemente nuevamente asociada al reconocimiento o al hecho de sentirse aprobado o al hecho de sentirse, digamos, más seguro. Otra forma de, bueno, voy a dar otro ejemplo. Cuando una persona genera una conducta violenta, muy factiblemente esa conducta violenta de alguna otra forma puede estar asociada a una necesidad de dominancia, ¿sí? Una persona que siempre grita o que siempre mantiene manoteando o que siempre coge a la fuerza a otro, como un patrón de conducta típica,
muy factiblemente está asociada a un tipo de necesidad. Murray va a plantear 20 tipos de necesidades, ahorita las vamos a tocar un poquito más precisas en cuanto al sentido. Pero estaríamos diciendo entonces que, claro, la persona de alguna otra forma, cuando establece una conducta, es porque de alguna otra forma, ¿sí? El, está evidenciando una necesidad. Por lo menos cuando dos amigos, una amiga siempre defiende al otro amigo, uno debería sospechar que hay ahí una necesidad, ¿sí? Posiblemente una necesidad de afiliación. Así la otra diga, no, yo para nada, yo solamente lo defiendo a él porque yo lo quiero. ¿No? Cuando la conducta es típica, ¿sí? Posiblemente hay una necesidad que está encarnada en eso. La segunda forma, como se infiere una necesidad, es en la búsqueda y evitación de ciertos tipos de presión. Entonces, estamos diciendo dos cosas acá. O yo busco o yo evito. ¿Qué evito? Dice Murray, ciertos tipos de presión. Quiero que miremos antes lo que llamamos el tipo, que es la presión. Entonces dice, y ojo porque esto también es súper importante en la conceptualización para el entendimiento del TAC, ¿sí? Del TAT, y es que el concepto de presión, dice Murray, es la fuerza de los objetos o personas dentro del ambiente que ayudan o obstaculizan a un individuo en el logro de sus objetivos. Es decir, que cuando yo tengo un objetivo, de alguna otra forma, va a pasar cosas en el ambiente, ¿cierto? O en las personas que me van a ayudar o me van a obstaculizar ese logro de ese objetivo. Voy a colocar un ejemplo muy claro. Si yo soy un joven que estoy enamorado de una chica, ¿sí? Y yo digo, voy a conquistar a esa chica. Posiblemente yo voy a tratar de hacer unos procedimientos, unos programas en serie y encadeno toda una parte de esos procedimientos, les doy un orden y cuando llego a hacer eso, posiblemente cuando le diga a la persona que a mí me gusta, ella me puede decir, qué pena, Oscar, lo que pasa es que yo tengo novio. Entonces, la verdad, no puedo tener nada contigo. Otra cosa que pudiese ser, y estamos diciendo que hay un objeto, un obstáculo, ¿cierto? Que está impidiendo el logro de una satisfacción, ¿cierto? Es decir, que me está obstaculizando. A eso lo llamaríamos presión, ¿sí? Es decir, pero ojo, no es presión solo aquello que obstaculiza, sino también aquello que facilita. Por lo menos, si yo tuviese una, una, una ¿qué? En la misma situación y me acerco a la persona y me dice, Oscar, estás muy de buenas, pues porque yo no tengo pareja en este momento. Es decir, estaría diciendo que ese ambiente, esa situación, también es una presión. Pero entonces vamos a llamar presiones obstaculizadoras o presiones facilitadoras. ¿Entienden? Entonces vamos a encontrar que la presión, por eso dice, es la fuerza de los objetos o personas dentro del ambiente que ayudan o obstaculizan a un individuo. Acá estamos hablando de ambientes. Cuando hablamos de personas, voy a colocar el mismo ejemplo, pero con una persona que puede ser facilitadora o obstaculizadora, es que yo digo, la persona, la chica que a mí me gusta se llama Margarita y yo sé que Juan Carlos, que es mi amigo, ¿sí? Él la conoce, a ver si él me ayuda. Entonces yo le digo, oye Juan Carlos, a mí me gusta Margarita porque tú no me ayudas. Y me dice, Oscar, lo que pasa es que a mí también me gusta Margarita, entonces pues a él le toca que pelear es conmigo y luchar conmigo por eso. Ahí estaremos diciendo nuevamente que hay un concepto de presión, pero es un concepto de presión obstaculizadora. Si Juan Carlos me dijera a mí, tranquilo papá, yo lo ayudo, ¿sí? Yo le meto buenas cosas para que ella empiece a pensar en usted, estaría hablando de un concepto de presión facilitadora. Entonces, vuelvo nuevamente a la definición de presión. Si es la fuerza de los objetos o personas dentro del ambiente que ayudan o obstaculizan a un individuo en el logro de sus objetivos, estaríamos diciendo que acá Juan Carlos en la primera parte es una presión obstaculizadora, mientras que en la que en la en la segunda parte donde él me dice que me va a ayudar sería una presión facilitadora. Entonces, vamos a hablar de que hay elementos del ambiente que me facilitan o me obstaculizan. Pero ojo, porque hay dos tipos de presión, que se llaman presiones alfa y presiones beta. Entonces, para retomar, la presión puede ser una persona o algo del ambiente que me facilita o me obstaculiza. ¿A qué llamamos presión alfa? Entonces hablamos a propiedades o atributos reales del ambiente. Entonces, si yo digo, Juan Carlos le gusta Margarita,
eso sería una presión beta. ¿Por qué? Porque es algo real que está sucediendo y es que él me confesó que a él le gusta Margarita, ¿sí? Y por lo tanto hay una presión alfa que es obstaculizadora, ¿correcto? Pero si en la segunda escena Juan Carlos no le gusta a Margarita y él me va a ayudar, estoy hablando de una presión alfa. ¿Por qué? Porque es algo real que Juan Carlos me va a ayudar. Otra cosa diferente sería que yo pensara, sin que haya hablado con Juan Carlos, que le dijera, venga, ¿y qué tal que a Juan Carlos le guste Margarita? Entonces yo digo, no, ¿para qué me acerco? Si de pronto yo creo que a él le gusta porque él mantiene mucho con ella. Miren que acá no, Juan Carlos no me ha dicho en real si a él le gusta o no le gusta, pero acá yo que estoy haciendo, pensando, ¿cierto? Que creo que a Juan Carlos le gusta. Entonces estaría hablando de una presión beta. Por lo tanto, la presión beta es la percepción subjetiva del ambiente por el individuo. Esta presión es la que determina la conducta según Murray. Es decir, que muchas de las cosas que nosotros hacemos están determinadas más por las presiones betas que por las presiones alfa, ¿sí? Yo puedo pensar que soy una persona que soy atractiva y soy simpática, pero si yo digo, yo sé que a Margarita no le voy a gustar, posiblemente no me acerco a Margarita, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo pienso que no le gusto. Así pueda tener un concepto, entre comillas, y los demás han dicho, sí, tú eres simpático, tú eres buena gente, pero si yo pienso eso, eso es lo que determina mi conducta. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que estar muy pendientes de los tipos de presión que las personas se enfrentan cuando tienen ciertas situaciones o cierta búsqueda de necesidades. Entonces, devolviéndonos, ¿sí?, a la anterior diapositiva, estábamos diciendo que se infiere una necesidad a partir de los siguientes señales. El patrón de conducta típico que ya lo expliqué, la búsqueda de evitación de ciertos tipos de presión. Entonces, claro, cuando yo busco algo, me acerco a algo o evito algo, ¿sí? De alguna otra forma puedo entender que de allí puedo establecer una necesidad. Cuando yo me acerco a alguien o evito a alguien, es factible que de allí pueda inferir una necesidad. Por eso, miremos algo tan sencillo como esto. Cuando usted se acerca a una persona en su salón, porque usted no asistió a una clase, esa persona le puede decir, oye Oscar, pero es que usted solamente me busca a mí. Es cuando eh, no ha venido a clase y ahí sí soy su amiga para esto. De alguna otra forma, estoy diciendo que, claro, yo tengo una necesidad, pero esa necesidad tiene que ver con eso. Entonces yo digo, claro, si yo veo a una persona, digo, no, arranco para otro lado, estoy diciendo que yo estoy teniendo una necesidad. Habría que determinar es qué tipo de necesidad es el que yo estoy teniendo, ¿no? Ejemplo, yo termino con una persona y apenas veo a esa persona y yo la esquivo, ¿cierto? Muy factiblemente estoy teniendo una necesidad de evitar ser dañado o sentir dolor. Es decir, cuando nosotros nos acercamos hacia las personas, hacia los objetos, hacia los ambientes, o los evitamos, de allí también podemos inferir necesidades. Y tres, la otra forma en que podemos inferir las necesidades es la expresión de una emoción específica, ¿sí? Claro, cuando yo digo una persona manifiesta X emoción, sea alegría, tristeza, rabia, temor, ¿sí? De alguna otra forma yo puedo inferir una necesidad dependiendo de eso, ¿sí? Cuando yo siento alegre, digo, pues esta persona puede estar teniendo una necesidad de estas. Cuando siente dolor, está teniendo una necesidad Y. Cuando está sintiendo rabia, está expresando una necesidad Z, ¿sí? Entonces ahí podemos decir que las necesidades se pueden inferir a través de los patrones típicos de conducta, del acercamiento o la evitación de presiones o de las emociones que nosotros vemos en las personas que están manifestando. Entonces dice Murray, las necesidades pueden ser prepotentes. Es decir, yo puedo tener una necesidad de aprobación, pero esa necesidad puede ser muy fuerte. Entonces, ¿cuándo una necesidad es prepotente? Dice, cuando son muy urgentes, ¿sí? Y si estas no se satisfacen, pues se van a volver prepotentes. ¿Me explico? Si yo puedo haber almorzado hoy a mediodía, pero cuando llega la noche digo,
mm, y yo estoy hablando con una persona que me gusta, pues digo, pues no es tan importante como que como ahorita, ¿sí? Y pues si quiero hablar más con la otra persona, ¿sí? Estaría diciendo que mi necesidad es más fuerte a la afiliación que netamente a satisfacer una necesidad fisiológica. Pero si esa noche no comí y al otro día no desayuné y al otro día no almorcé, pues muy factiblemente la necesidad se va volviendo prepotente. Lo mismo puede pasar con una necesidad de afiliación, con una necesidad de seguridad, ¿sí? Con la necesidad de logro. Si yo no logro resolver mis necesidades, posiblemente las necesidades se van volviendo prepotentes. Me explico, si yo soy una persona que no he podido conseguir pareja durante muchos años, esa necesidad puede ser prepotente. Si soy una persona que poco reconocimiento he tenido en mi vida, pues esa necesidad se puede volver prepotente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las necesidades. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las primeras que vamos a tratar de resolver? Aquellas que son prepotentes en nosotros. Bueno, entonces vamos a hablar de necesidades, cuáles son las necesidades que Murray plantea. Y esta tablita es muy importante que ustedes cuando estén haciendo el análisis del TDAT la tengan ya sea de manera escrita, no sé, porque muy factiblemente la van a utilizar para poder establecer cuáles son las necesidades que está teniendo la persona que estamos evaluando en ese momento. Entonces vamos a encontrar diferentes necesidades que son propuestas por Murray. Murray plantea, ¿sí? 20 tipos de necesidades. Voy a hablar de las más, de las que digamos poco comprensión podamos tener. Voy a tocar cada una, pero voy a ir haciendo énfasis principalmente en aquellas que no son muy claras para nosotros. Encontramos en primer lugar la necesidad de dominación, que es la necesidad, y esa es clara, que es una necesidad de que la persona domine y controle el ambiente. Entonces, claro, yo puedo a veces dominar a través de formas agresivas, por eso cuando a mí me da rabia, posiblemente puedo inferir que tengo una necesidad de dominancia, o cuando yo ejecuto un comportamiento habitual de coger al otro y decirle tiene que ser así, de alguna otra forma estoy diciendo que esta persona está teniendo una necesidad de dominación. Cuando tenemos una necesidad de deferencia, la necesidad de deferencia es la necesidad que tenemos de admirar y apoyar a otro superior. Es algo muy claro que por lo menos nosotros siempre cuando vemos que una persona es autoridad sobre nosotros vamos a tener una necesidad de poder ayudarlo. ¿Sí? Yo les explico a mis alumnos, mis estudiantes en algunas clases, que cuando, ejemplo, yo estoy en clase y llegara a entrar el rector de la universidad y le dijera, y yo le digo, señor rector, buenos días, entonces, y Appelman me dice, es que necesito hablar con el estudiante X, muy factiblemente, yo le digo, claro, bien pueda, y X mira al rector y va a salir de una vez, y de una vez le dice, dígame, señor rector, ¿sí? Él no le va a decir, ¿sabe qué, señor rector? Ahorita estoy ocupado en clase, olvídese. Yo tampoco le voy a decir lo mismo, ¿sí? Sino que tenemos una necesidad de admirar y apoyar a otro que es superior. ¿Mm? Y eso pasa en todos los órdenes y en todas las personas. ¿Cuándo tendríamos una necesidad de autonomía? Cuando estamos resistiendo la influencia o la coacción de otras personas, ¿sí? Ejemplo, cuando yo hago ciertos tipos de conductas para decir no quiero que el otro gobierne mi vida, ¿sí? Esto es muy frecuente por lo menos en los adolescentes con los padres porque están diciendo yo quiero como de alguna forma establecer mis propios objetivos. Establecemos una necesidad de agresión, lógico, cuando vencemos a la persona a través de la fuerza, degradación, ¿sí? Que es cuando yo me someto de forma pasiva a una fuerza externa. Hay momentos en los cuales nosotros no podemos luchar contra alguien que es superior de alguna otra forma que ya sé que me puede hacer daño, entonces yo puedo degradarme, ¿sí? Ejemplo, lo que le sucede a una mujer que está siendo violentada, posiblemente ella pueda acceder a una persona para evitar que su vida se dañe. Me explico. Si el tipo está solo con ella y coge un arma y la agarra y le dice que se desvista por tal cosa, ella posiblemente lo puede hacer. ¿Por qué? Porque surge en ella una necesidad de gradación. ¿En qué sentido? Que se va a someter de forma pasiva a una fuerza que es externa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede, digamos, hacer nada, ¿ah? Para poder, digamos, controlar esa situación.
La necesidad de logro es claramente entendible y es que nosotros buscamos lograr hacer cosas difíciles, ¿sí? Tocar un instrumento, aprender ciertas cosas nuevas. La de sexo es clara, ¿cierto? Como seres humanos tenemos una necesidad de formar y favorecer una relación erótica. Es decir, acá de alguna otra forma estamos diciendo que la necesidad de sexo es netamente orientada al plano de la relación erótica. No es la misma de afiliación. Ya te explico por qué. Una necesidad de sensibilidad y es buscar disfrutar placeres sensuales, como cuando la persona dice, ay, y yo quiero ir a tal lado porque me han dicho que es muy bonito, que uno puede ver las plantas, las flores y no sé qué, estaríamos diciendo, o cuando la persona dice y se puso a escuchar la música clásica para poder degustar y no sé qué tal, estaríamos hablando de necesidad de sensibilidad. Hablamos de necesidades de exhibición cuando yo de alguna otra forma hago para causar una buena impresión en los otros. Me he visto de cierta forma, paso varias veces por el lado de él, apenas lo veo, entonces como que me arreglo, entonces estaríamos hablando de necesidades de exhibición. Necesidades de juego es entendible, es de poder divertirnos, relajarnos, buscar recreación, entretenimiento. Necesidades de afiliación, ojo, es importante entender de que no es la misma la necesidad sexual a la afiliación, porque la afiliación la puedo establecer con diferentes personas, ¿cierto? O incluso con objetos. Es decir, yo puedo afiliarme a un grupo, a una causa, a un juguete, no sé, como buscar tener relación con esa persona, formar una amistad o asociarme con ellos. Tenemos, lógico, necesidades de rechazo, que es despreciar, ignorar o excluir a otras personas. Tenemos necesidades de ayuda y es que buscamos que otra persona, ¿cierto?, nos ayude o nos proteja. Tenemos necesidades de cuidado, de cuidar y ayudar a proteger. Tenemos necesidades de evitar sentirnos inferior. Entonces, cuando alguien nos humilla, nosotros reaccionamos para, de alguna otra forma, tenemos esa necesidad. O de defendernos contra el asalto cuando alguien me critica o me culpa, ¿sí? Entonces, tengo ese tipo, digamos, de necesidades. Tenemos la necesidad de oponernos, decir, así esté pasando esto, yo voy a luchar, voy a hacer algo frente a esto. Tenemos necesidades de evitar el daño o evitar el dolor que nos pueden causar las personas, ¿sí? Las enfermedades, la muerte. Tenemos necesidades de orden, de organizar cosas. Y tenemos necesidades de entendimiento, que es tratar de preguntarnos o responder a cuestiones que son generales para poder comprender las cosas. Esas son las 20 necesidades que Murray plantea, ¿sí? En la teoría de la personalidad. Entonces, ¿qué aspectos van a ser importantes en esta teoría? Si se dan cuenta, el comprender que las conductas de las personas, ¿sí?, no son conductas sin ningún sentido, sino que las conductas siempre van a buscar o están encadenadas con un sistema de necesidades. Que los eventos que le suceden a las personas son importantes. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una necesidad, yo puedo tener en la búsqueda de esa necesidad, organizar todo un programa en serie de procedimientos para generar ciertos tipos de conductas, pero puedo encontrar que cuando busco satisfacer esas necesidades voy a encontrar obstáculos o voy a encontrar facilitadores de mi necesidad, ¿sí? Entonces, ahí es cuando hablamos de los conceptos de presiones alfa y presiones beta, ¿sí? Entonces, alfa son las presiones reales que encontramos en el ambiente, beta son las imaginarias, ¿sí? Es decir, no es lo mismo que yo piense que no puedo hacer algo porque es más imaginado, a que teniendo toda una condición física pueda hacerlo. ¿Sí? Me explico. Si yo soy una persona que tengo las dos piernas, los dos brazos, y tengo todo mi organismo completo, y me dicen, Oscar, tú puedes saltar 1,20 m, yo 1,20 m, 1 metro más o menos. Se supone que yo tendría toda la adaptación biológica para hacerlo, para poder saltar 1 metro. Es muy corto, 1 metro. ¿Sí? Pero claro, la otra es que yo diga, yo definitivamente yo soy una bestia para saltar, ahí estoy hablando de presiones beta, ¿sí? Ya no son alfa. Si yo tuviese parálisis en mi cuerpo y me digan que salte 1 metro, pues diría, pues ilógico, porque no voy a poder saltar 1 metro. ¿Por qué? Porque tengo una presión alfa que es obstaculizadora para realizar aquello. Aunque puedo tener parálisis, no significa que yo pueda tener parálisis para lograr ciertos objetivos, pero ciertos objetivos sí podría tener dificultades para eso.
De ahí los conceptos de presión. Entonces es importante entender que toda conducta de alguna otra forma está respondiendo a un sistema de necesidades, que en ese sistema de necesidades yo organizo una serie de procedimientos, ¿sí? Que en esa serie de procedimientos yo los encadeno, los organizo en calendarios para poder cumplir y satisfacer mi necesidad. La satisfacción puede verse obstruida dependiendo del tipo de presión que yo enfrente, que pueden ser reales o pueden ser imaginarias, ¿sí? Que me pueden ayudar o me pueden obstaculizar. Entonces, quiero que entendamos esto porque todos estos elementos los vamos a tener en cuenta, ¿sí? Para poder hacer la interpretación de la prueba TAT que la estaremos viendo en las próximas sesiones. Muchas gracias.